Hermanitos, buenos días, Dios los bendiga a todos, el Señor los guarde, qué bueno verlos. Bendito sea el Señor. Bueno, aunque Danielito ya oró, me gustaría que me acompañaran nuevamente en oración. Inclinemos el rostro allí por un momento, vamos a orar. Bendito Dios, hoy delante de ti, Señor, nos presentamos con el deseo ardiente, Dios, de escuchar tu palabra, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo use esta enseñanza, como decía Daniel hace un momento, para que nuestras vidas sean redargüidas, para que podamos entender nuestro propio pecado. Pero también, Dios, te rogamos para que uses esta enseñanza, Dios, y nos consueles, nos animes, nos fortalezcas, nos permitas ver la enorme paciencia que tienes para con nosotros, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra incredulidad. Que hoy por medio de esta enseñanza podamos darnos cuenta de cómo en medio de nuestras debilidades tú puedes glorificarte y tú puedes hacer mucho con vasos de barro. Danos hoy un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar. Quita de nuestra alma toda soberbia, Dios, y ayúdanos a atender la palabra tuya y a verte aquí en las Escrituras. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes han visto que en las oficinas de recursos humanos de las empresas, cuando van a entrevistar a alguien para un cargo, cuando van a entrevistar al aspirante, es normal que le hagan algunas preguntas. Una muy típica, una pregunta muy típica de una entrevista de trabajo es esta: ¿cuáles consideras que son tus fortalezas? Y seguramente en esas entrevistas habrá alguno que contesta esa pregunta de esta manera: bueno, pues mira, yo tengo grandes habilidades para la comunicación, también tengo enormes capacidades para las relaciones interpersonales, soy muy hábil en la escritura, en la redacción de documentos, una enorme capacidad de análisis, soy absolutamente honesto, transparente, muy diligente, obsesionado con el orden, poseo habilidades de liderazgo, estoy lleno siempre de paciencia, tengo absoluta empatía con los demás compañeros, siempre tengo iniciativa, siempre estoy motivado y ante todo siempre logro mis objetivos. Bueno, ya le preguntaron por las fortalezas, ¿sí? Ahora falta que le pregunten por las debilidades. Y entonces es probable que el hombre responda: bueno, ya que tú preguntas por las debilidades, ¿sabes que sí? Hay un defecto horrible. Soy muy perfeccionista. Es verdad, seguramente que alguno habrá contestado así en alguna entrevista de trabajo. Hermanitos, si la entrevista laboral fuera en la oficina de recursos humanos del reino de Dios, la entrevista sería muy diferente. La entrevista comenzaría preguntándote, en primer lugar, por las debilidades que pueden ser útiles al reino de Dios. Y ahí la cabeza de uno hace corto. ¿Qué? ¿Mis debilidades? Dios está preguntando por mis debilidades. ¿Y por qué quiere Dios saber de mis debilidades? Porque es por medio de tus debilidades que Dios se va a glorificar, porque el poder de Dios se glorifica en tu debilidad. Gente muy capaz, gente muy poderosa, gente muy valiente y gente muy habilidosa es desechada. Y Dios llama a los incapaces, a los viles, a lo menospreciado, a los que no son. Entonces, ¿cuál es esa debilidad tuya que en las manos de Dios es muy útil? Hoy vamos a ver la historia de Gedeón y vamos a ver cómo esas debilidades de Gedeón fueron útiles para que Dios convirtiera a Gedeón en un instrumento de su poder, para que Gedeón fuera y hiciera añicos la idolatría de Israel y además de eso hiciera añicos a un enorme ejército. Pero todo esto fue gracias a su debilidad, no a sus fortalezas. Ese sermón tiene por título Una debilidad útil. Una debilidad útil. Y es la historia de Gedeón. Esta va a ser la primera parte de la historia de Gedeón.
la del capítulo 6, en 8 días vamos a ver el capítulo 7, el capítulo 8. Y lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es una historia con la que ya nos estamos familiarizando. Porque otra vez, abriendo la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Jueces, encontramos a Israel sufriendo de nuevo. Y vemos que sigue sin entender la razón de su sufrimiento, sigue sin entender su propio pecado. De hecho, más adelante van a ver que la nación en este punto, en medio de su angustia, culpa a Dios. Y nosotros vemos aquí en todo este relato a Dios siendo misericordioso, siendo paciente, siendo fiel al pacto que hizo con su pueblo. Y vemos a Gedeón, un hombre débil, un hombre temeroso, y un hombre cuya debilidad lo llevó a depender absolutamente de Dios. Por eso su debilidad le resultó útil a Dios y a sus propósitos. Y vemos cómo Dios es paciente con él, vemos cómo Dios está guiándolo, usándolo, corrigiendo su carácter y haciendo de él un instrumento para corregir la idolatría y para ahuyentar a los enemigos. Vamos a ver todo eso el día de hoy y vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 1, y vamos a ver nuestro primer punto. La historia se repite. La historia se repite. A lo largo de estos sermones, hermanos, hemos visto una estructura narrativa circular. Vemos que los israelitas pasan de un escenario al otro y terminan otra vez en el mismo lugar. Ellos comienzan aquí, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios les envía un castigo por medio de sus vecinos, que son sus enemigos, los oprimen. Entonces el pueblo clama a Dios para que Dios los libere. Entonces Dios les envía un libertador, un juez, que corrige el pecado del pueblo, que ahuyenta a los enemigos. Y luego que siguen, bueno, una época de paz hasta que el juez muere. ¿Y qué pasa cuando el juez muere? Como la maquinita de escribir, ¡pum!, se activa y otra vez volvemos al mismo punto. Y el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios les envió enemigos, y ellos clamaron, y tal, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la historia se repite. Veamos Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo. Ya la historia empieza a volverse predecible, ¿no? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ustedes recuerdan que hace 8 días, cuando estuvimos viendo a Débora y a Barak, ustedes recuerdan que los enemigos habían oprimido tanto a los israelitas que ellos ya ni siquiera podían usar sus propios caminos. Bueno, en el caso de los madianitas la opresión es aún mayor. Ya la gente no puede vivir ni siquiera en sus propias casas, sino que la gente ahora está yendo a los montes, a vivir allá entre las cuevas, escondiéndose de los enemigos, porque los madianitas eran feroces, los madianitas eran bárbaros, eran crueles. Los madianitas actuaban de una manera brutal para contra los israelitas. Miren el proceder de los madianitas. En Jueces 6, versículo 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Toda esta gente actuaba como una plaga devastadora que arrasaba con todo lo que había en Israel. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Ellos por qué están clamando? Pues porque necesitan auxilio, están sufriendo, están pasando hambre. Ellos necesitan encontrar la solución a su problema. Ahora aquí está la pregunta: ¿cuál era su problema?
Probablemente ellos pensaban que su problema era el hambre, que su problema era el vivir con miedo. Por supuesto, ellos creían que el problema eran los madianitas, pero Dios viene y les da un mensaje en el que les dice que no, que el problema no son los enemigos, el problema no es el hambre, el problema no es el miedo, el problema es el pecado. Ese es el problema, porque esa es la razón por la cual ellos están sufriendo. Si ellos, en primer lugar, no se hubieran apartado de Dios para servirle a los ídolos, no estarían pasando por esa situación. Miren el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué hizo Dios? Les quitó los problemas, les mandó comida, les mandó un mensaje. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Así responde Dios muchas veces a las oraciones, con una palabra. Y por eso la palabra no debe ser subestimada. A veces uno se encuentra con gente que dice, no, pero espere, yo no necesito sermones, yo no necesito consejos, lo que necesito es soluciones. Esa persona que habla de esa manera está menospreciando la palabra. Y Dios, ¿cómo le responde a este pueblo que clama? Con la palabra. Lo que esta gente necesitaba no eran armas para defenderse de sus enemigos, era arrepentirse de su pecado, y por eso tenían que escuchar las palabras del profeta. Porque si ellos reconocían su pecado y se arrepentían, entonces curaban el mal de raíz. Había que atacar la raíz del problema, no solamente los síntomas de la enfermedad, sino que había que curar a Israel de su tremenda enfermedad, que era la idolatría. Esa era la verdadera causa de toda su ruina, de toda su miseria, su infidelidad a Dios, su apego a los ídolos. Y también su mala memoria. Porque los israelitas todo el tiempo que se volvían a los ídolos, todo el tiempo que hacían eso, estaban demostrando que habían olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos en el pasado y todos los mandamientos que Dios les había dado a ellos cuando los tuvo en el desierto. Esto fue lo que Dios les dijo a ellos por boca del profeta. Escuchemos en el versículo 8. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Esa es la razón. No son los madianitas. Es algo de fondo, es un problema que está en el corazón de los israelitas, que ellos no han escuchado a Dios. Cuando Dios les dice a ellos que ellos no debían temer a estos dioses, Dios se refería a no servir a esos dioses, no honrar a esos dioses, no adorar a esos dioses. Y lo que Dios hace para corregir la idolatría de ellos es recordarles quién es Él. Hombre, les dice, yo soy el Dios que los sacó de Egipto. ¿Ustedes por qué le están sirviendo a los dioses de los amorreos? ¿Por qué no se acuerdan que fui yo quien los libró? Recuerden quién los rescató. No sirvan a esos dioses que han hecho por ustedes, no han hecho nada. Ahora, esto no es solamente un reproche, no es solamente se los he dicho una y mil veces que hagan caso, no, es algo más que eso. Es Dios diciéndoles, así como yo los liberé de la mano del faraón, quiero que se den cuenta que yo los puedo librar de todos sus enemigos. Porque el libertador de Israel no era ni Gedeón, ni Barak, ni Débora, ni ninguno de los jueces que vamos a ver, sino que el libertador de Israel siempre fue el mismo Dios que los sacó de Egipto. Pero Dios usa medios humanos para traer esa liberación. Y en el caso de Gedeón, es diferente a lo que hemos visto hasta el momento en los jueces de Israel, porque Dios va a llamar de una manera muy directa y muy personal a Gedeón a través del ángel de Jehová. Que como hemos visto en otras ocasiones aquí en la iglesia, nosotros creemos que el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Cristo, antes de venir a este mundo y nacer en un pesebre, vino ya a la tierra en otras ocasiones. Y cada vez que la Biblia habla del ángel de Jehová, habla de una manifestación de Cristo antes de hacerse hombre. Y Él tiene
un aspecto que es difícil de describir, seguramente que parece humano, ahorita lo vamos a ver, porque Gedeón solo hasta el final se da cuenta de que estaba hablando con Dios. Durante toda la conversación, Gedeón asume que está hablando con un hombre de Dios, pero no con el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado. Vamos a ver nuestro segundo punto. Dios llama a Gedeón. Dios llama a Gedeón. Dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina. Una encina es un árbol enorme que tiene como fruto la bellota. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, era tanto el miedo que tenían los israelitas de los madianitas que la labor de sacudir el trigo, que siempre se llevaba a cabo en el aire, al aire libre, porque se necesitaba el viento para que separara la paja menuda del trigo, Gedeón lo estaba haciendo en un lagar. Un lagar de una finca normalmente no era demasiado grande, a no ser que fuera un lagar comunitario. Un lagar es como una piscinita pequeña, bajita, en donde echan las uvas y la gente pisa las uvas y produce de allí el vino, el jugo para producir el vino. Bueno, en una casa, en una finca, donde no había un lagar comunitario, la gente tenía un pequeño pocito, donde echaban escasamente las uvas que cosechaban para producir el vino. Pues con unas poquitas ramitas, unos poquitos manojos de trigo, él está allí, seguramente sin hacer mucho ruido, no sea que un madianita venga y le quite sus pocos manojos de trigo. Ese era el miedo que él tenía. El versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que yo, imaginándome la situación, pienso que cuando Gedeón escuchó esas palabras dijo, ¿dónde? ¿Dónde está el varón esforzado y valiente? Ah, yo, hablas conmigo. Y ese saludo es magnífico, hermanos. Y no es una expresión sarcástica, no es como que el ángel se estaba burlando de Gedeón y, a ver, ¿dónde está el varón esforzado y valiente? No. No, es un saludo sincero. Dios estaba hablando del carácter que iba a formar en Gedeón para llevar a cabo la liberación de Israel. Además, acordémonos que el Dios de la Biblia es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando ve Dios en Gedeón a un hombre esforzado y valiente, es porque Dios sabe que va a hacer de él un hombre esforzado y valiente. Pero Gedeón ni siquiera escuchó la parte de varón esforzado y valiente, solo escuchó la mitad del saludo, cuando el ángel le dijo, Jehová está contigo. Y miren lo que respondió Gedeón en el versículo 13. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hermanos, parece que Gedeón, por estar sacudiendo el trigo allá en el lagar, se perdió el sermón del profeta. ¿Recuerdan lo que el profeta les dijo a los israelitas? ¿Cuál era la raíz, cuál era la razón de su miseria y su ruina? Su pecado. Pero él no ve su pecado, él habla de que Dios los abandonó. Dios se olvidó de nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasa esto? Por idólatras. Y nosotros lo sabemos porque estamos leyendo la Biblia. Y nos cuesta... nos cuesta pensar en esto, cómo esta gente que tiene una historia que se repite y se repite y se repite y no se da cuenta que está atrapada en ese círculo vicioso. ¿Cómo no se dan cuenta que todas las veces que se alejan de Dios, los enemigos los oprimen? ¿Cómo no se dan cuenta que el problema es su idolatría? Pero el propio Gedeón no era consciente de eso, él solamente veía que Dios los abandonó. Versículo 14. Y mirándole Jehová. ¿Quién? ¿Quién es el ángel de Jehová? Jehová. O sea, el ángel de Jehová es Dios. No es un ángel. Ángel también es una forma de hablar de una manifestación. De una manifestación. Entonces, este personaje enigmático que aparece en el Antiguo Testamento es una manifestación de Dios.
y es Dios, y por eso nosotros creemos que es Cristo preencarnado. Mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hay un detalle en el texto que no podemos pasar por alto, y es cómo le dijo Dios estas palabras a Gedeón, mirándolo a los ojos. Así. Lo miró, y seguramente como que esa mirada llamó la atención de Gedeón, y Gedeón abrió sus ojos y abrió sus oídos para escuchar lo que este personaje que tenía al frente le tenía que decir. Es que tú vas a ir, le está diciendo Dios, es que soy yo el que te está enviando. Ahora dice el ángel de Jehová: con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. En otras palabras, no tienes que ser más fuerte de lo que eres ahora, así como tú estás, con tu debilidad, con tu miedo, con tu inseguridad, así con esta fuerza, yo te voy a usar y tú vas a prevalecer no por tu ingenio, no por tu capacidad, no por tu valor, sino porque yo te envío. O sea, la razón del éxito de la misión de Gedeón no era Gedeón, fue quien lo envió a esa misión, y fue Dios el que lo envió a esa misión. Entonces uno pensaría, después de que Dios te mira a la cara y te dice de manera certera: es que yo voy a estar contigo, ¿uno qué esperaría del hombre? Fe, ¿verdad? Ah, bueno, listo. Si tú vas conmigo, Dios, de una, voy a ir. Ah, no. No, porque este es Gedeón. Y Gedeón es un hombre lleno de dudas, lleno de inseguridades. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. La perspectiva que Gedeón tenía de sí mismo era de un hombre insuficiente para la tarea a la cual Dios lo estaba llamando. Y los argumentos que él presenta hacen ver que sí, efectivamente, no era una persona importante, no era una persona rica, no era una persona con liderazgo dentro del pueblo. Pero ¿saben qué está ocurriendo? Cuantos más argumentos presenta Gedeón, demostrando que es un hombre débil, más demuestra que es el hombre correcto para el cargo. Perfectas tus debilidades, son exactamente las que necesitamos. ¿No eres importante? Mejor aún. ¿Eres pobre? Ni mandado a hacer. Eres el perfil que andábamos buscando. ¡Pum! Contratado. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pocas veces en la Biblia nosotros vemos a Dios insistiéndole a un hombre que por favor haga algo. Pocas veces nosotros vemos esto en la Biblia, y esto hermanos, nos habla mucho del carácter bondadoso que tiene Dios. Ya lo vamos a ver en un momento. Y de pronto alguno podría pensar: bueno, pastor, pero es que eso de la debilidad de Gedeón más bien parece es como un pecado, porque yo estoy viendo a Gedeón como un hombre que es incrédulo, y fácilmente nosotros podríamos apresurarnos a criticarlo por eso. Pero hermanos, seamos por un momento conscientes de la situación que ellos estaban viviendo. Era aterradora, o sea, no hay otra palabra. Que tú tengas que meterte en una cueva con tus hijos, que tú no puedas cultivar nada porque en cualquier momento el enemigo viene y arrasa con todo, es una situación cuando menos aterradora. Y Gedeón representa muy bien a todo el pueblo de Israel, porque así como estaba Gedeón muerto de pánico y muerto del susto, así estaba todo Israel. Entonces, tengamos cuidado de juzgar muy duro a Gedeón, porque no estábamos viviendo en sus zapatos, no estábamos en su contexto. Sin embargo, vean cuán paciente es Dios con él. Dios escucha sus argumentos y le insiste, le dicen que sí, que Él lo ha enviado, que Él va a estar con él, que con la poca fuerza que tiene puede vencer, que la victoria está asegurada. Yo ahí cuando veo a Dios tratando con Gedeón digo: qué bueno es el Señor, qué paciente es el Señor. Pero hermanos, todavía Gedeón no le ha probado toda la paciencia a Dios. Todavía falta que le ponga a Dios más trabas. Versículo 17. Y él respondió, Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, demuéstrame de alguna manera
que esa palabra que tú me estás diciendo es verdad. ¿En qué consiste la señal? Dice el versículo 18, que consistía en esto. Dice Gedeón: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Hermanos, sí, Gedeón hizo esperar a Dios. ¿Lo están leyendo? Sí, ve, yo te espero. Cuánta paciencia, ¿no? Ahora, hasta este punto, nosotros, porque el texto lo dice, sabemos que es el ángel de Jehová, pero Gedeón no sabe que es el mismo Dios quien lo está esperando. Tal vez él piensa que es un profeta, un hombre de Dios, al que quiere honrar y por eso va a presentar una ofrenda. Versículo 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Qué le presentó? Panes, carne y caldo. Esa era una ofrenda. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Es hasta ese momento que Gedeón entiende que estaba hablando con Dios. Y esto le produjo un miedo mayor que el que le tenía a los madianitas. ¿Por qué? Porque vio a Dios. Y porque se sabía que nadie podía ver a Dios sin morir. Sin embargo, miren cómo es Dios de bueno con Gedeón. Dios sabe que Gedeón sufre de miedos todo el tiempo. Y Dios le habla de manera audible y le dice que no, que tranquilo, que no va a morir. Dice el versículo 23, pero Jehová le dijo: paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Jehová Shalom. Uno de los nombres de Dios que representa una de esas, una de esas características de Dios por la cual nosotros le adoramos. ¿Qué es el Shalom? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Shalom no es solamente tener paz, de estar tranquilo, sino que Shalom es la idea del bienestar, de la armonía, de algo que está completo, de algo que está perfecto, es bienestar en todas las áreas. Significa también reconciliación, buena voluntad de parte de Dios. Es la manera más clara y más concreta de hablar de la bendición de Dios, tener el shalom de Dios. Por eso los judíos, hasta el día de hoy, cuando se saludan unos a otros, se saludan con estas palabras: Shalom Alejem. Y el otro le responde: Alejem Shalom. ¿Eso qué significa? Shalom Alejem significa: la paz esté con vosotros. Y la respuesta es: con vosotros esté la paz. Esa es la respuesta. Hermanos, este Dios de paz que conoció Gedeón allí, en ese lugar, en medio del temor, ese Dios de paz que lo comisionó a él a liberar al pueblo de Israel, es el mismo Dios que nosotros hemos conocido, no es un Dios diferente, porque muchas veces las personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Como que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sediento de sangre y de venganza y de juicio. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de gracia y de paz. No, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de gracia, de amor y de paz. Ya que aquí vemos mucha paciencia de parte de Dios, mucha misericordia, y vemos a Dios diciéndole a Gedeón: ten paz, la paz sea contigo. Nosotros como cristianos también hemos conocido a ese mismo Dios de paz del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Paz a ti, fue lo que le dijo el ángel de Jehová a Gedeón, y esas palabras son preciosas cuando vienen de la boca de Dios. Hermanos, miren, esas mismas palabras parecidas fueron dichas por los ángeles la noche que Jesús nació en un pesebre: paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando Jesús
estuvo en este mundo, vivió una vida sin pecado, murió, resucitó entre los muertos y se presentó a los discípulos. ¿Cómo se presentó él ante los discípulos? Diciéndoles estas mismas palabras: paz a vosotros. Envió a sus discípulos a predicar el evangelio de la paz, y por medio de Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios, somos reconciliados. Todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios tiene para otorgarle a un hombre están allí, en esas palabras: paz a ti, paz a ti. Es el más grande deseo que una persona puede tener para con otra, que reciba, que conozca la paz de Dios. Solamente es posible por medio de Jesucristo. Y en el caso de nosotros los cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, dice la Biblia que tenemos en medio de las dificultades una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, la paz esté con vosotros. Si respondió y con tu espíritu, tenemos un problema. Bien, con vosotros esté la paz, sí, así se responde, muy bien. Volviendo a la historia de Gedeón, hermanos, Dios le comisiona para enfrentar, antes de enfrentar a los enemigos, Dios lo comisiona para enfrentar la idolatría, porque ese es el verdadero problema, el pecado. ¿Y en dónde? En primer lugar, en su propia casa, en la casa de Gedeón. Uno de pronto se imagina que Gedeón era el único hombre fiel en Israel. No, el papá tiene un altar. Y el primer altar que Gedeón va a derribar es el altar que su papá tiene en la casa. Dice el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Hermanos, para que ustedes entiendan la dimensión de estas palabras, es como si Dios te dijera a ti: joven, ve a la sala, toma la virgen de 2 metros que tiene tu mamá en la sala y destrúyela. ¿Entienden la dimensión? Y corta también la imagen de Acera. Normalmente la Acera era un ídolo femenino, un muñeco femenino bastante grotesco hecho de madera, que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. ¿Cuál lugar conveniente? Un lugar donde todos lo vean. Y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado, que para eso sirva ese ídolo, como leña para el fuego. Es una orden dura de parte de Dios, ¿verdad? Se requieren agallas de parte de Gedeón. Y el problema que se va a ganar no es con el vecino, ¿es con quién? Con su propio papá. ¿Por qué Dios está también probando a Gedeón? Porque antes de ir a atacar la idolatría del pueblo, Gedeón tenía que atacar la idolatría de su propia casa. ¿Cómo podía él decirle a los israelitas: abandonen los ídolos, abandónenlos, déjenlos? Tú no, papá, tú tranquilo. Todos ustedes, no, tenía que comenzar por su propia casa. Y después de que liberara al pueblo del pecado, iba a ofrecerle al pueblo liberación de los enemigos. Y en eso, hermanos, en eso nosotros vemos un parecido con Cristo. Porque Cristo también obra de la misma manera. Cristo primero nos libera del pecado, perdonando nuestros pecados, y después nos da poder sobre nuestros enemigos, el demonio, el mundo, la carne y la muerte. Ese patrón lo vemos acá también en el caso de Gedeón. Versículo 27. Aquí viene Gedeón a derribar el altar. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día con la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, con miedo y todo, pero lo hizo, obedeció. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Fíjense cómo estaban de invertidas las cosas, que ahora resulta que el pecado era derribar los ídolos. Ahora resulta
que lo inmundo, el ídolo, se había convertido en lo sagrado. No me toquen a mi ídolo, no me lo toquen. Probablemente esas personas se levantaron temprano a ofrecerle culto, y cuando ven que no está el altar, cuando ven que no está todo lo que ellos habían fabricado allí, se enojan porque, hermanos, miren, cuando yo estuve en el catolicismo, yo era un idólatra de imágenes, de arrodillarme frente a la Virgen y ante muchos santos. Se desarrolla una conexión íntima con ese muñeco. Si usted fue católico, si usted fue católica, usted no me deja mentir. Uno desarrolla una conexión con el muñeco hasta tal punto que uno siente que el muñeco lo mira. ¿Sí es verdad? Uno besa los pies del muñeco. ¿Usted besa los pies del muñeco? Yo lo hice. Lo sigue uno, lo carga, lo lleva, lo trae, lo besa, lo acaricia, lo consiente, le pone flores. Uno desarrolla una conexión, y en el momento en el que alguien se mete con mi ídolo es como si me tocara a mi mamá. Así es, así de cercana es la conexión con el ídolo. ¿Y qué hizo Gedeón con el altar de Baal? Lo hizo añicos. Entonces esta gente está ofendida, pero en su celo no se dan cuenta del error tan grande que cometieron. Han invertido las cosas y han hecho de aquello que Dios abomina lo sagrado, lo santo, lo bendito. No. Ahora, ¿qué pasa con Joás? Porque el reclamo se lo están haciendo a él, ¿no? Saca a tu muchacho, saca a Gedeón, lo vamos a matar por profano, por sacrílego. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Esta acción que llevó a cabo Gedeón le abrió los ojos a su papá. Él se dio cuenta que la idolatría era una ridiculez, y desafió a todos los del pueblo a pensar de la misma manera. Pues, hombre, si estamos esperando que Baal nos proteja de los madianitas, y Baal no se puede proteger a sí mismo, pues apague y vámonos, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar de nuestro ídolo? Ahora, siempre cuando hay esta clase de escenas que leemos en la Biblia, que son un poquito controversiales, hay que recordar el mismo principio que hemos repetido todas las veces. Lo narrativo no es normativo, lo descriptivo no es prescriptivo. Pastor, ya entendí. Voy a ir esta tarde a la parroquia Madre de la Divina Gracia, que está allí. Voy a llevar un bate de béisbol y voy a arrasar con los ídolos, para que ellos entiendan que esos ídolos no los pueden proteger a ellos, porque ni siquiera se pueden proteger a sí mismos. Gracias, pastor, amén, me voy. No, hermano, no salga a buscar un bate de béisbol. Nosotros vemos que Dios tenía un propósito especial en lo que Gedeón estaba haciendo, y es que Dios estaba usando a Gedeón para sacudir la conciencia de su pueblo, porque Joás y los abiezeritas, los vecinos, eran israelitas. Ellos no tenían por qué estar adorando a los Baales. Entonces eso es lo que Dios está haciendo, usando a Gedeón para que sus vecinos y su papá entiendan que están pecando. En el caso de nosotros, no tenemos que ir a destruir las imágenes católicas, ni siquiera las imágenes de nuestros familiares. No tenemos por qué destrozarle el escapulario, el rosario a la tía, no. Lo que tenemos que hacer es predicarles el evangelio para que Dios obre en sus conciencias, y después de que ha obrado en sus conciencias, ellos voluntariamente renuncien a la idolatría, como usted y yo renunciamos un día. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice el versículo 32 que Dios hizo algo con este evento de la destrucción del altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Hermanos, este va a ser el otro nombre con el que Gedeón va a ser conocido. De alguna manera, esa acción de derribar el altar de Baal convirtió a Gedeón en el archienemigo de Baal, su némesis. Entonces, cada vez que un israelita adoraba a Baal, sabía que se había vuelto enemigo ¿de quién? De Gedeón. Entonces yo me imagino después, cuando Gedeón recorría Israel,
Y la gente decía, viene Jerobal, viene Jerobal. Ay, ¿qué hacemos? Derribe el altar. Derribe el altar porque él es el enemigo de esos altares y si no derriba el altar, nos castiga es a nosotros. Y mediante esa fama que Dios esparció con el nombre de Jerobal, ¿qué hizo Dios? Purificó a Israel de la idolatría. Eso fue lo que hizo Dios, ¿ven? Como que la reputación de Gedeón se convirtió en el arma que Dios usó para combatir la idolatría en Israel. Ahora vemos a Gedeón ya valiente, ¿no? Listo, ya tomó el toro de su papá, ya ofreció el sacrificio, ya derribó el altar, hizo leña con el otro ídolo que había. Ya uno cree que Gedeón como que en este punto puede andar solito, él ya se siente confiado, él ya está empoderado, pero no. Vamos a nuestro tercer punto, Gedeón sigue con las dudas. Gedeón sigue con las dudas. Jueces 6:33. Ya el tema de la idolatría, Gedeón, mediante la fama que Dios le causó entre el pueblo, ese problema Dios lo trató, pero queda otro problema, ¿cuál? Los enemigos, los madianitas. Dice el versículo 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. ¿Qué significa que estas personas se hayan juntado en un valle? Significa que están tomando una posición estratégica para invadir la nación. No, viene una nueva invasión y al parecer esta era una invasión más grande que las anteriores. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas. ¿Quiénes eran los abiezeritas? Los vecinos que lo querían matar. Ellos, los que fueron a la casa de Joás a preguntar por Gedeón, ellos se dieron cuenta de que Gedeón tenía razón y ahora están de su parte. Los abiezeritas se reunieron con él. ¿Qué hizo Dios con Gedeón? Acaba de convertirlo en un líder militar. Él pasó de ser un líder espiritual a ser un líder militar para la nación. El primero se encargó de hacer añicos el altar de Baal y ahora va a hacer añicos a los madianitas. ¿Por qué? Dice el texto, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Y qué produjo el Espíritu de Dios cuando vino sobre Gedeón? Un poder de convocatoria, un poder de liderazgo para que la gente lo siguiera. Sin embargo, uno pensaría, bueno, con todo lo que Dios ha hecho, ahora con el Espíritu Santo en él dándole poder, un poco de gente siguiéndole, uno pensaría que ya, él ya está como listo, porque más gente viene a juntarse, dice el versículo 35, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y uno pensaría, ya una persona con semejante ejército ya se siente segura de sí misma. No. Miren lo que ocurrió. Versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Un vellón es un montoncito de lana recién esquilada de la oveja. La era era el lugar en el que se aventaba el trigo para separarlo de la paja, era el lugar especial como para secar esos granos. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, que eso es algo sobrenatural. Si no había rocío alrededor, ¿cómo es que solo cayó rocío sobre el vellón? Y uno pensaría, ya con esa señal es suficiente. No. Más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Otra vez Gedeón dudando. Y vemos a Dios siendo paciente y concediéndole las señales que pedía, confirmándole y reconfirmándole, sí, Gedeón, yo estoy contigo. Gedeón siempre ha sido muy criticado por esto de los vellones, porque la gente otra vez ve en Gedeón una profunda incredulidad.
de tener que ponerle señales a Dios. O sea, no le bastaba la palabra de Dios, sino que Dios tenía que darle algo físico que él pudiera ver para que pudiera creer. Sin embargo, hermanos, cuando miramos más de cerca la escena, lo que encontramos es a un hombre que sí, es inseguro, pero que no quiere moverse ni siquiera un centímetro si no está plenamente convencido de que Dios va a estar con él. En otras palabras, lo que vemos es a un hombre débil que depende profundamente de Dios. Y su fe es tan pequeña, tan infantil, que Dios le concede esas señales infantiles para que Gedeón se convenza por fin de que Dios va a estar con él. Lo que vemos acá es una misericordia enorme de parte de Dios, una ternura muy grande para con un hombre que es muy débil, un hombre que es muy poca cosa. De hecho, Dios no lo condena. Dios le dice que no. Dios lo trata de incrédulo. ¿Qué hace Dios? Listo, ¿quieres un vellón? Un vellón seco, un vellón mojado. Está bien, te tengo paciencia, sé que eres débil, sé que no eres capaz, pero obedece. Y Gedeón obedece. Entonces, hermanos, esa debilidad resulta muy útil en el reino de Dios. Esa debilidad que hace que un hombre no se mueva un centímetro sin saber que Dios está con él, hace de ese hombre un instrumento poderosísimo en sus manos. En un rato vamos a hablar de eso. Otra vez, volvemos y repetimos respecto a este asunto de los vellones, que lo narrativo no es normativo. A mí me enseñaron en la misión carismática, en los años que estuve allá, que teníamos que seguir el ejemplo de Gedeón. Y que cuando tuviéramos una decisión difícil de tomar, pues que le pusiéramos señales a Dios. Con el tiempo, yo le ponía señales a Dios para todo. Por ejemplo, yo iba en el bus, una persona desconocida aquí al lado, y yo decía, Dios, si el próximo semáforo está en rojo, le hablo de ti. Hasta en verde. Se hubiera salvado. Y hubo personas que lo llevaron a otros extremos, como para tomar decisiones muy importantes. Entonces, la hermanita, que de pronto está siendo cortejada por un muchacho poco agraciado en la iglesia, y ella le dice, Dios, Señor, si él viene hoy con una camisa roja de pepas verdes, me caso con él. Ay no, gloria a Dios, el Señor hizo su voluntad. Y si es el muchacho el que pide la señal, dice, Señor, si ella trae zapatos y no tenis, me caso con ella. Ay, trajo zapatos, gracias, Señor. Todas esas señales al final son manipulables y son muy inciertas. Y la Biblia no nos enseña a tomar decisiones de esa manera. Tenemos nosotros dos directrices, dos principios para tomar decisiones sabias. El primero de todos es la palabra. Consultar en la Biblia, en las Escrituras, si eso que voy a hacer es voluntad de Dios o no. Y el segundo principio es el sentido común santificado. El sentido común santificado, ¿qué es? En primer lugar, la cabeza, la razón, la lógica, pero también una lógica santificada, es decir, una lógica que depende del Espíritu Santo. Que por medio de la oración y el estudio de la palabra, mi conciencia esté informada para tomar las mejores decisiones de acuerdo a lo que es prudente, sensato y lo que más le dé gloria a Dios. Entonces, de acuerdo a esos principios, nosotros no necesitamos ponerle señales a Dios, porque nosotros creemos que lo que Dios dice es verdad, nos dé señales o no nos las dé. No necesitamos señales porque no andamos por vista, sino por fe. ¿Y la fe viene por dónde? ¿Por los ojos? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Aplicaciones. Vamos a ver estas aplicaciones, hermanos, en los minutos que nos quedan. Y vamos a ver cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer, de acuerdo a lo que hemos aprendido en el texto. En primer lugar, hermanos, que no nos pase como a los israelitas, que no olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es una de las principales razones por las cuales nosotros nos enfriamos y caemos, la mala memoria. El olvidar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Ellos olvidaron que fue Dios quien los redimió de Egipto. Muchas veces los cristianos olvidamos que fue Cristo quien nos redimió del mundo. A veces los cristianos olvidamos lo que éramos antes de conocerle.
y nos llenamos de orgullo. Y en esa mala memoria olvidamos también la gracia de Dios que ha tenido para con nosotros al salvarnos. En esa mala memoria muchas veces cuando estamos en una situación difícil olvidamos que en otras ocasiones parecidas Dios nos libró. Y el mismo Dios que nos libró de estos enemigos nos puede librar de estos otros. Eso fue lo que Dios quiso que Israel entendiera cuando les habló por medio del profeta. Esa falta de memoria, hermanos, no es por falta de vitaminas, es por falta de gratitud. Es por falta de gratitud. Esa mala memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros es pecaminosa. Nosotros de verdad somos muy prontos para recordar las cosas malas que otros nos hicieron, pero somos muy olvidadizos para recordar los favores que nos hicieron. Martín Lutero dijo: nada se olvida más rápido que un favor y nada se olvida más lento que una ofensa. Y así somos también nosotros con Dios. Ahora, no solamente esa mala memoria nos vuelve desagradecidos, sino que nos vuelve incrédulos, como los israelitas. Y olvidamos fácilmente la bondad de Dios, dudamos de Él, dudamos de todo lo que Él ha hecho para demostrarnos que nos ama. En primer lugar, nos dio a su Hijo, la evidencia más grande. Entonces, hermanos, que se nos olvide todo, pero no se nos olvide el Evangelio, que no hagamos como hicieron los israelitas. John Newton, el que compuso el himno Sublime Gracia, al final de sus años, él padecía de Alzheimer, y él estaba olvidando casi todo, y él dijo estas palabras: solo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Hermanos, que se nos olvide todo, pero que no se nos olviden esas dos verdades. Otra aplicación: antes de quejarnos es mejor examinarnos. Antes de quejarnos es mejor examinarnos, porque ustedes vieron a los israelitas, ellos culpando a Dios básicamente, quejándose y quejándose, pero sin mirar que lo que estaban viviendo eran las consecuencias de sus malas decisiones. Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi matrimonio está mal? Dios, ¿por qué mi economía está mal? Dios, ¿por qué las cosas no me funcionan, no me salen? Ey, ¿te has examinado? ¿Te has examinado? ¿No será más bien que eres un idólatra, un incrédulo? ¿No será más bien que estás endurecido y no te arrepientes de tu pecado y Dios te está disciplinando? Entonces mejor te hago la pregunta a ti: ¿por qué? ¿Por qué no dejas tu pecado? En Proverbios 19:3 hay una perla respecto a esa actitud que tienen los israelitas. Miren Proverbios 19:3 lo que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y en Lamentaciones 3:39, Jeremías dice así: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Yo he visto, hermanos, a lo largo de los años que las personas que más se quejan y se quejan y se quejan son las personas que menos se examinan. Porque cuando se quejan se están quejando de lo que otro hizo o de lo que Dios no les dio, pero muy pocos se miran a sí mismos para ver si ellos están obedeciendo a Dios. Entonces, antes de quejarnos es mejor examinarnos. Otra aplicación: que la gente te conozca porque estás de parte de Dios. Ustedes se dieron cuenta cómo la reputación de Gedeón lo precedía, tanto así que Dios le cambió el nombre, Jerobbaal. La gente relacionaba a Gedeón como alguien que estaba de parte de Dios y en contra de los ídolos. Yo te pregunto, ¿eso piensa la gente a tu alrededor de ti? Cuando la gente escucha tu nombre, la gente inequívocamente sabe que tú eres de Cristo, que tú estás de parte de Dios y en contra del pecado. Cuando en la familia están haciendo la lista para pedir el dinero para el petaco, tachan tu nombre de la lista porque ya te conocen. ¿Tu reputación como cristiano te precede? Otra aplicación, y eso tiene que ver con algo que tenemos que imitar de Gedeón, y es ser obediente aunque haya poca fe. Sé obediente aunque tu fe sea débil. Vemos que aunque Gedeón tiene dudas, en medio de las dudas él avanza.
Y cosa por cosa que Dios le va pidiendo, él con mucho miedo, con mucho temor, sin embargo, él va llevando a cabo eso. Entonces, ese es un buen ejemplo, hermanitos. No esperes a tener todas las respuestas, toda la certeza, toda la seguridad, toda la confianza para actuar. Si tú sabes que es lo correcto, aunque tu fe sea pequeñita, dale, obedece a Dios. Ahora, por último, que tu debilidad sea útil a Dios. Que tu debilidad sea útil a Dios. Y hoy hemos visto cómo esa debilidad en el carácter de Gedeón, esa falta de seguridad en sí mismo, realmente fue arcilla en las manos de Dios. Y Dios hizo con él algo extraordinario. ¿Por qué? Porque básicamente Gedeón no se estaba apoyando en su propia fuerza, sino que estaba apoyándose en Dios de todo su corazón. Y por eso Gedeón estaba esperando que Dios le confirmara cada paso. Gedeón, si daba este paso, esperaba que Dios le confirmara: ¿sí estuvo el paso bien? El siguiente, aquí estoy bien. ¿Por qué? Él no quería fallar, él quería obedecer, pero su fe era pequeña. Pero miren cómo Gedeón, con esa fe pequeña, con esa fe que duda, sin embargo es, al final de cuentas, un héroe de la fe. En la Biblia, en Hebreos 11, llaman a Gedeón un héroe de la fe. Ahora, esto no significa que no te esfuerces, que seas un mediocre, que no estudies, que seas un ignorante, porque alguno podría pensar: ok, pastor, mi debilidad es leer, no voy a leer. Mi debilidad es el estudio, me voy a quedar así ignorante y que Dios use mi debilidad. No, ¿entendiste mal? No, capacítate, estudia, trabaja, esfuérzate, pero no pongas tu confianza en eso, sino pon tu confianza en quién es Dios y en lo que Él puede hacer por ti. En el caso de Cristo, nosotros vemos a Cristo siempre escogiendo esa clase de hombres. Cuando Jesús caminó cerca del mar de Galilea y se acercó a los apóstoles, bueno, a los que estaban allí, Pedro, Andrés, Jacobo, Él no comenzó la entrevista de trabajo así: bueno, quisiera conocer sus credenciales, qué estudios teológicos tienen capacidades de liderazgo, capacidades administrativas. ¿Qué hizo Jesús? Solamente les dijo una palabra: sígueme, síganme. ¿Y qué dijo Él? Yo os haré pescadores de hombres. No, ustedes llegarán a ser un día con mucho esfuerzo. No, yo a ustedes los haré pescadores de hombres. Y ese es el Dios de la Biblia. Cuando Dios nos llama a nosotros justos, es porque Él nos ha perdonado, pero es también porque Él nos va a hacer justos. Cuando nos llama santos, es porque Él está en la tarea de hacer de nosotros hombres santos, personas piadosas. Ese es el Dios que nosotros vemos en la Biblia, tomando a hombres débiles, mujeres débiles y capacitándolos, formándolos para, al final de cuentas, Él llevarse la gloria. No a nosotros, sino a Él le pertenece la gloria. Y hermanos, cuando yo me topo con personas así, cuando yo me topo con personas que son débiles, que son conscientes de su debilidad y que son temerosos y que les cuesta, yo no puedo evitar ver ahí a un Gedeón, a alguien que puede ser tremendamente utilizado por Dios. Hay un chico que a veces, de vez en cuando, me hablo con él. Él está en otro país y las primeras veces que yo hablaba con él, yo me acuerdo que él siempre tenía como ese temor de decir algo fuera de lugar. Un día me mandó un sermón y yo, revisando el sermón, había unas palabras que no cuadraban, le pedí explicación por las palabras y resulta que él había hecho una enorme investigación para llegar a esas conclusiones. Y lo que yo vi en él fue como un miedo a decir alguna cosa que no fuera de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo dije: este hombre va a ser un tremendo instrumento, porque este hombre quiere estar absolutamente seguro de que está haciendo la voluntad de Dios. No es el chacho, no es el campeón que sabe cómo es la jugada y cómo es la movida, no tiene miedo. Y algo que, hermanos, en serio, algo que a todos los que predicamos el Evangelio nos ayuda muchísimo cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, es abandonar nuestras fuerzas antes de hacerlo. Si tú vas a visitar a tu familia un día para predicarles el Evangelio, deja tu fuerza en la puerta. No vayas con tu intelecto, con tu mucha oratoria, con tus muchas capacidades. Deja todo eso en la calle y deja que Dios te use. Deja que Dios sea el que se lleve la gloria. Y allí, en medio de tu debilidad y en medio de tu timidez, que Dios se glorifique.
Del apóstol Pablo, la Biblia nos dice que él era menospreciado por la iglesia de Corinto porque cuando lo veían decían, ese hombre es un hombre débil en su aspecto y su oratoria, por favor. Claro, ellos acostumbrados a los griegos, elocuentes, sabios, y Pablo, siendo un hombre débil, se presentaba y les hablaba de Cristo crucificado, y así se convertía la gente. Así se convertía la gente. Dicen de Jonathan Edwards que cuando él predicaba sus sermones, él aterrizaba sus anteojos, cogía la hoja y empezaba a leer, y al terminar de leer la hoja, la gente estaba aterrada, sintiendo el vivo hervor del infierno, humillándose, arrepentida. ¿El qué hizo? Fue Dios quien lo hizo todo, quien usó a un hombre débil como él para glorificarse. Entonces, hermanos, cuanto más débiles, más fuertes. Diga el débil, fuerte soy, porque nuestra fortaleza no proviene de nosotros, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y qué bueno que esté Gedeón en la Biblia para animar a todos los que somos inseguros, para todos los que nos sentimos que no valemos mucho, que somos incapaces, que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Para todos nosotros los que somos así dudosos y tembleques, Dios nos dejó este vivo ejemplo de un hombre al que Dios puede usar si ese hombre depende totalmente de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Él y vamos a rogarle que use nuestra debilidad para que Él se glorifique grandemente en nuestras vidas y que por medio de nuestra boca y de lo que somos, su evangelio llegue a muchos y su nombre sea exaltado y su nombre sea reconocido. Bendito Señor, hoy delante de ti, Dios, te damos gracias por tu palabra que nos anima. Nos anima porque nos recuerda que no se trata de nosotros, sino de ti. Que el poder no es nuestro, sino tuyo, Dios. Que en últimas no es nuestra obra, tú eres el Señor de esta obra, el Señor de la mies eres tú. Que somos apenas ayudantes, pero que tú eres el arquitecto. Que somos siervos y tú eres el Señor. Que eres tú quien nos haces pescadores de hombres. Eres tú quien haces de nosotros hombres justos, fieles. Que en este día, Señor, tu poder se perfeccione en nuestra debilidad y uses nuestra debilidad para tu gloria, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos que eres un Dios profundamente tierno, misericordioso y paciente. Ese mismo Dios de paz que Gedeón conoció allá debajo de esa encina, ese mismo Dios de paz es el que nosotros hemos podido conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes éramos enemigos de Dios, rebeldes, apartados de Él, lejos de su pueblo. Pero gracias a Cristo hemos sido reconciliados por Dios y no solamente nos hemos convertido en sus amigos, sino que ahora somos sus hijos. Somos más que amigos, somos hijos de Dios. Cuánta misericordia para con nosotros, Dios, al recordarnos que tuyo es el poder, tuya es la fuerza, tuya es la unción. Y a nosotros nos corresponde simplemente ser vasos débiles, vasos de barro, vasijas para que ese poder se manifieste. Perdónanos por pensar que podíamos hacerlo en nuestras propias fuerzas, por creer que mediante nuestra fuerza de voluntad podríamos ser cristianos, que por medio de nuestros muchos regaños podíamos convertir a nuestros hijos, por pensar que de alguna manera nosotros íbamos a poder hacer en nuestras fuerzas lo que solo tú puedes hacer con tu espíritu. Tú has dicho en tu palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. Que tu Espíritu Santo encuentre en nosotros personas lo suficientemente débiles, que dependan lo suficiente de ti como para hacer grandes obras. Ayúdanos, Dios. Manifiéstate en nuestras vidas y concédenos darte mucho fruto, Señor. Perdona nuestra cobardía y nuestro miedo. Tú sabes, Dios, que somos débiles. Usa esa debilidad, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.